Se llama composición o síntesis. Entonces, la estructura básica es esta. Una síntesis dice que una sustancia A se va a combinar con una sustancia B para formar una sustancia nueva. La estructura básica me dice que yo debo buscar varios componentes en el reactivo, pero solo un producto, que eso lo habíamos platicado la otra vez. Entonces, lo que vamos a mencionar esta vez nada más son un par de ejemplos para que la estructura vaya quedando en orden. O sea, yo tengo que esperar un producto único de este lado. Por ejemplo, la composición puede ser una combinación de magnesio con oxígeno. El magnesio es sólido, el oxígeno es gas, y entonces ellos se unen y forman el óxido de magnesio. Esto va a ser un sólido. Ahí está, es un ejemplo. Vean, dos o más reactivos van a formar un solo producto. Podría ser otra combinación. Estoy poniendo las combinaciones de binarios para que sea un poco más fácil, porque la idea es entender la estructura. El aluminio, por ejemplo, con cloro. Noten ustedes ahí que el cloro es diatómico, no puede estar solito, por eso los halógenos siempre van a tener esa característica. Entonces, al combinar aluminio con el cloro molecular, nos va a dar como resultado el cloruro de aluminio, que en este caso cambiaría el subíndice del cloro por la oxidación del aluminio. Aquí se me olvidó colocar el estado. Ahí está. Entonces, noten ustedes que este es un juego de estados, los cambios o las modificaciones físicas que sufren en una reacción. Aquí, un sólido combinado con un gas da como resultado un nuevo sólido. Pero en el segundo ejemplo tenemos un sólido combinado con un gas, da como resultado un gas. Entonces, no es como dicho y formal de que sólido más gas va a dar sólido o sólido más gas va a dar gas. Eso va a depender de la naturaleza de la sustancia que se están combinando. Y de ahí resulta entonces aquello de la modificación, las modificaciones físicas no predecibles, porque aquí no es predecible esto. O sea, que yo voy a saber que a partir de estos dos me va a dar sólido, me va a dar gas. Entonces, por eso pongo dos ejemplos. No se preocupen por lo que les decía también de los estados, que ustedes tengan la obligación de colocar los estados y tienen que saber los estados. Eso no, eso se va perdiendo en la medida que se va practicando con las sustancias, sabiendo que los metales regularmente están en sólido, ¿verdad? O sea, son sólidos, que si yo pongo mercurio y está solito, hay que colocarlo como líquido. Eso sería una cosa distinta. Entonces, pero regularmente los estados son información adicional que le van a dar a usted cuando le den una ecuación química. Bueno, seguimos avanzando. Habíamos dicho entonces que esta era una reacción de composición o de síntesis. Estoy tratando de usar los dos términos. Y donde importaba que el producto fuera único. Y ahí está, tenemos productos únicos. La que sigue, la otra reacción, es la reacción de análisis o descomposición. Esta descomposición tiene una estructura básica que dice que la sustancia A da como resultado B más C. Y que un poco más de lo mismo, ¿verdad? Acuérdense, no es obligatorio de que aquí sean dos, pueden ser más, pueden ser tres, pueden ser cuatro, aunque todo va a depender de la estructura principal, o sea, la que se va a componer. Igual aquí, todo va a depender de la cantidad de elementos o estructuras que se combinen para formar C. Así la molécula va a quedar un poco más compleja, que puede ser binario, ternario o cuaternario. Aquí igual,
Entonces, pero como base tomamos dos estructuras que se dividen nada más. Ya pueden ser más. Habíamos mencionado ejemplos la otra vez, pero voy a poner otro. No sé si este todavía fue en la clase anterior. El óxido de mercurio, que solo tiene un color así, un color ladrillo, es un polvito así, finito, como que entonces si lo calentamos y le aplicamos calor a este óxido de mercurio, entonces esta sustancia se va a dividir. El mercurio se queda líquido y el oxígeno escapa a la atmósfera en forma de... Entonces ahí tenemos la descomposición, que cambia de color igual. Vean, les dije que esto era una sustancia color ladrillo y que pasa a una sustancia líquida de ser sólida a líquida, porque lo único que se queda es el mercurio. Y el mercurio, pues, para los que lo han visto, para los que han sido curiosos, que han quebrado un par de termómetros, saben que el color gris metálico lo caracteriza. Y el oxígeno que no se puede ver, ya no lo podemos ver. Entonces, ha modificado su estado, ha modificado su color, su consistencia, a partir de una descomposición. Entonces, así es como funcionan las descomposiciones. Dependiendo de la complejidad de la estructura, puede haber un distinto comportamiento, aunque el oxígeno siempre está involucrado con esto. Voy a poner por ejemplo, muy parecido quizá. Clorato de potasio. En el clorato de potasio aplicamos energía y entonces vamos a descomponer el clorato de potasio. ¿Qué nos va a resultar? Una sal que sería cloruro de potasio, que estaría sólida, más oxígeno, que sería gaseoso. Diferentes comportamientos, ¿verdad? El cloruro de potasio es sólido y el oxígeno que se escapa es gas. Y partimos de una estructura básica que sería sólido o estaba en sólido. Entonces ahí tenemos una variedad más. Quiero hacer una pausa. Ustedes me dicen si vamos bien, si necesitan preguntar algo. Si ustedes lo preguntan, todo eso borro la pizarra. El desplazamiento simple. En el desplazamiento simple dijimos que una sustancia ya constituida más un elemento puro sin combinarse, lo que hace desplazar a una de las estructuras y se convierte en una nueva sustancia. Perdón, no había visto. Porque la última pasa de O3 a O2. Bueno, es que lo que pasa es que voy a hacer la pausa ahí. Había una pregunta. No me había fijado, perdón. Pregunta Pablo que por qué en el último ejemplo que escribí, por qué el clorato de potasio pasa de ser un subíndice O3 a un producto de O2, ¿verdad? La pregunta. Bueno, esto recae en las oxidaciones y en las combinaciones que ustedes conocen de nomenclatura inorgánica. O sea, este es un 3 porque acuérdense que todo esto tiene que ser cero. La suma de las oxidaciones tiene que ser cero. El valor fijo del potasio es más 1. El valor fijo del oxígeno es menos 2. ¿Ya? Entonces, aquí el cloro está actuando con una oxidación de más 5
Entonces, 3 oxígenos por -2, -6, +1, -5. El cloro, el solito vale +5, la estructura queda en 0. Así es como estaba actuando. Ahora, eso para que lo recuerden. Pero en realidad lo que está sucediendo es que se está eliminando el oxígeno de aquí y no puedo yo decir, me queda cloruro de potasio, y ozono. Porque si se pudiese fabricar ozono de esta manera tan fácil, no tuviéramos problemas de capa. Entonces, pero es que el problema es que esto es demasiado inestable y no reacciona de manera tan sencilla. Entonces, cuando el oxígeno se separa de la molécula que lo acompaña, que le permite estar en 3 ahí, o que a veces en 4, por ejemplo, en un sulfato puede ser O4, entonces lo que sucede aquí es que cuando el oxígeno se suelta, acuérdense, el oxígeno es una sustancia diatómica, es diatómico al igual, bueno, ya lo borré, ¿eh? Al igual que el cloro, o sea, todos los halógenos, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno, que son sustancias que no pueden estar solos. Siempre que están solos se van a estructurar en una molécula de dos átomos igual que ellos. Entonces, al soltarse el oxígeno de aquí, no tiene otra opción que ser diatómico. Por eso es que sucede así, porque no puede vivir ni como O3 a menos de que las condiciones lo den para que reaccione de esa manera y se quede como O3. Pero estamos estableciendo una reacción que no ha sucedido en las condiciones necesarias para formar un ozono. Siempre se va a formar como O2, siempre va a ser así. ¿Ya? No sé si le respondo ahí la pregunta. A ver, la siguiente pregunta, Hazel dice, entonces cuando se marca el resultado del análisis, siempre se tiene que marcar el estado en que está el elemento. ¿Cómo? Perdón. Sí, quizás está impaciente. Bueno, con lo de los estados, sí, lo más recomendable y lo correcto es siempre colocar los estados de la sustancia. Como les digo, ustedes no están obligados tendría yo que proporcionárselo, pero sí es lo correcto, ¿ya? Es lo correcto. Yo no los voy a obligar a que lo escriban porque ustedes están empezando a conocer estructuras, pero eso sí, yo voy a colocarles en la medida de lo posible en las sustancias que les voy mostrando los estados, porque es necesario, es necesario. Bueno, si no hay más preguntas, podemos seguir. Bueno, voy a borrarlo de la explicación de las preguntas. Vamos al desplazamiento simple. Habíamos dicho que las estructuras son una molécula constituida por una parte positiva y una parte negativa, una sustancia pura, y que vean que con la sustancia pura, o sea, esa estructura que está funcionando como C, puede ser positivo o puede ser potencialmente negativo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, para que lo entendamos mucho mejor, A, como es positivo, podría ser un metal o de naturaleza metálica, oxidativo, pues que pierda electrones. Y B, por la estructura donde está, o por la posición donde está, tiene que ser un anión, o sea, un no metal o de naturaleza no metálica. Entonces, C va a determinar cómo va a cambiar esta molécula. Es decir, C, si es metálico, va a ir a sustituir al metal, pero si es no metálico, va a ir a sustituir al no metal. Aquí tenemos solo nada más la representación de una de las situaciones. O sea, aquí estamos diciendo que C era no metálico o era un anión, potencialmente anión, y fue a desplazar a esta B, o sea que era la parte negativa. Lo va a desplazar y se queda con A, y B se queda solito, así como ustedes cuando cambian de bicho o de bicha, o los dejan, bueno, no sé. Entonces, la cuestión es que si este C hubiese sido potencialmente
positivo, entonces a quien hubiese ido a reemplazar es A, al término A. Entonces C se hubiera quedado con A y la estructura hubiera sido C con B y A se hubiera quedado solo. Entonces todo va a depender qué naturaleza tiene esta sustancia. Pero la regla dice que esta sustancia tiene que ser más reactivo que cualquiera de los que va a ir a sustituir. O sea, él tiene que ser más reactivo que cualquiera de esos que están en la estructura. Entonces, lo mismo funciona en la vida real, ¿no? Quien se queda con el bicho o la bicha siempre va a tener algo, algún atractivo extra, momentáneo obviamente, ¿verdad? Para cambiar de pareja. Entonces, para los ejemplos, no recuerdo cuáles ejemplos habíamos puesto en la clase anterior, pero voy a poner este, tal vez no lo puse, no me dice, lo cambiaron. Voy a tener el hierro que quiere meterse con un sulfato de cobre y entonces, bueno, este se puso. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el hierro es un metal a quien va a ir a sustituir. Este es un poliatómico negativo, o sea que este es el anión, pero él es positivo, potencialmente positivo. A quien va a ir a reemplazar es a la parte positiva, que en este caso sería el cobre. Entonces, la molécula que se formaría es un sulfato de hierro. Así sería, así quedarían las cosas. Bueno, ¿y quién quedaría sobrando? Pues el cobre. Y entonces ahora el cobre quedaría como su estado sólido, o sea, su estado metálico, y el hierro se queda con el anión para formar una nueva molécula. Es así como quedaría. Ahora, si lo vemos un poco más práctico, más sencillo, tenemos estaño sólido. Y si lo combinamos con ácido clorhídrico, ¿qué pasaría aquí? Bueno, el estaño, ¿qué es? Es un metal. Aquí los dos son no metales, ¿cierto? Pero el hidrógeno, aunque no es un metal, pero él trabaja con oxidación positiva, o sea, es la parte positiva de la molécula. Entonces el estaño va a ir a sustituir al hidrógeno que está ahí. Eso es lo que va a pasar. Entonces, de forma predecible, como él va a ir a sustituir al hidrógeno, y me queda el hidrógeno que ha sido desplazado, que queda solito. Como el hidrógeno es diatómico, aquí volvemos a hacer lo mismo. Mire, Pablo, volvemos a hacer lo mismo. ¿Por qué pasa de ser hidrógeno 1 cuando está combinado a ser hidrógeno 2? Porque cuando está combinado, el subíndice va a obedecer a la neutralización de esa estructura. O sea, aquí estoy neutralizando el hidrógeno con el cloro. El cloro tiene un valor de -1, entonces con un hidrógeno yo lo neutralizo. Pero cuando el hidrógeno está solo, él tiene que ir a buscar otro igual que él porque es diatómico para neutralizarse. Aquí es 0, son 2, debe ser así. Igual sucedió con la otra molécula, o sea, el cloro era -1 acá, pero cuando llega el estaño trabaja con +2, entonces el cloro se ve obligado a buscar otro igual que él para mantener la neutralidad de la molécula. Eso es lo que ha sucedido. Bueno, con la última, bueno, no la última, pero con la siguiente, el doble desplazamiento. Entonces, el doble desplazamiento dice que la estructura básica es A más B, más CD, da como resultado AB más CD. Sí, ya. Bueno, la condición para esta estructura es que por lo menos uno de estos dos términos, si se fija, son
Son dos fórmulas, ¿verdad? Dos fórmulas. Cualquiera de estas dos tiene la obligación de estar en estado acuoso. Tiene que ser acuoso, cualquiera de las dos. No importa si una es sólida, la otra es acuoso, o si una es líquida, la otra es acuoso. El punto es que una de las dos tiene que ser acuoso. ¿Qué pasa si las dos son acuosas? Pues mejor, porque la condición es que por lo menos uno sea acuoso. Pero si los dos son acuosos, mucho mejor. Si no se encuentra por lo menos en un estado acuoso, no puede darse un doble desplazamiento. ¿Por qué? Porque el doble desplazamiento tiene su origen en la ionización. Y la ionización solo se da a partir del estado acuoso, o sea, en agua. Entonces, A y B se separan. Esta es la parte positiva, esta es la parte negativa. C es la parte positiva y D es la parte negativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la parte positiva de una estructura va a buscar a la parte negativa de la otra. Y así va a funcionar con esta también. La parte positiva de esta va a buscar a la parte negativa de la otra para combinar las dos estructuras. O sea, mire, A va a buscar a D y va a formar una nueva molécula. Luego B va a buscar a C, C es la positiva, B es la negativa, por eso la escribo primero y después la negativa. Que esa es la forma correcta de escribir las moléculas, ¿verdad? Entonces, es justamente lo que pasa en este tipo de reacciones. Tengo yo un óxido de zinc sólido más ácido clorhídrico en acuoso. Vean que a pesar de que la primera estructura se encuentra en sólido, la siguiente es acuosa. Entonces sí puedo generar el doble desplazamiento. ¿Qué va a pasar? El zinc busca al cloro y entonces va a formar cloruro de zinc. ¿Sí? Esto va a ser acuoso siempre. ¿Y qué es lo que me queda? Oxígeno e hidrógeno. Ellos dos se van a combinar. Ellos dos se van a combinar, ¿sí? ¿Por qué ha pasado esto? Porque posiblemente la pregunta sea, ¿por qué agua si solo tenía un oxígeno con un hidrógeno? ¿Cierto? Lo que sucede aquí es que habrá que balancear la ecuación porque el hidrógeno va a tener que neutralizar solito el oxígeno. Entonces, vea, necesita dos hidrógenos al final para neutralizar un oxígeno. ¿Ya? Esto lo puedo balancear yo al final para saberlo, pero como lo que ha sucedido es un mero intercambio, cloro con zinc, los otros componentes que nos quedan es hidrógeno y oxígeno. A ver, así quedaría la reacción completa. Es que el zinc es más 2, ¿verdad? No es más 1. Si revisan la tabla van a poder comprobar eso. No es más 1, sino que es más 2 el zinc. Entonces, tengo óxido de zinc sólido y se combina con dos moléculas de ácido clorhídrico y dan como resultado la combinación siguiente. Zinc se combina con cloro. Un zinc con dos cloros y se neutralizan. Luego me queda un oxígeno con dos hidrógenos y está ahí. Entonces esa sería como la estructura final que se estaría dando. Muy parecida a la neutralización, si se fijan. Solo que dijimos que esta no puede ser considerada una neutralización como tal, porque en la neutralización hay condiciones específicas. Escribámoslas de una sola vez. A ver, con la neutralización, esto es mucho más fácil. Un ácido más una base da como resultado una sal más agua. Siempre tiene que ser así. Ácido más base da como resultado sal y agua. Siempre, siempre. No importa qué tipo de estructuras se estén combinando, pero siempre tiene que terminar en eso. ¿Ya? Habíamos puesto, creo yo, la neutralización del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio.
voy a poner ahora el ácido nítrico con el hidróxido de potasio. Dijimos que en un doble desplazamiento siempre tiene que haber un estado acuoso por lo menos. La neutralización es un derivado del doble desplazamiento. Entonces, por ende, debe tener esa condición de acuoso. Entonces, ahí está, acuoso. Bueno, en este caso los dos son acuosos, solo se van a recombinar. Bueno, a ver si no quito otra vez, Mike. A ver, decía. El ácido nítrico está acuoso, el óxido de potasio está acuoso, los dos son acuosos, necesitamos por lo menos uno de los dos para que la reacción se dé, los dos están, entonces no hay problema, entonces se hace la recombinación. Siguiendo la estructura, esto es un ácido, esto es una base, esto puede estar al contrario, y esto no cambia la naturaleza, o sea, la base puede estar primero y el ácido después. Lo que sí tiene que estar en los reactivos. Entonces me va a dar como resultado sal y agua o agua y sal. Es lo mismo. Entonces, ¿cuál va a ser la sal que me va a dar como resultado? Pues la sal va a ser la parte negativa del ácido y la parte positiva de la base. ¿Qué va a ser acuoso? Nitrato de potasio sería mi sal. Esa es la sal que me resulta. Y lo que me queda son un hidrógeno con un OH. O sea, agua. Ya, ahí está. Vamos a hacer una pausa aquí. Me dicen si hay preguntas y solo nos estaría quedando la combustión. De nuevo. La combustión dice que la estructura básica es un hidrocarburo en presencia de oxígeno, siempre va a dar como resultado dióxido de carbono más agua. Lo único que va a ir variando aquí es la cantidad de moles. La cantidad de moles que vaya generando la combinación. No me acuerdo cuál les puse, creo que la de metano en la clase anterior. Voy a poner yo el propano ahora. Ya, ahí está el propano. Propano en gas, más oxígeno. Tiene que dar como resultado CO2 más agua. Forma de vapor. A ver, ya, ahí está la estructura, ese es el ejemplo, que es justamente nos cuadra, lo único que va cambiando es el hidrocarburo. Debo tener oxígeno, debo tener CO2 y debo tener agua. ¿Cuál va a ser la diferencia en esto? La diferencia radica en los coeficientes. ¿Por qué? ¿Cuántos carbonos hay aquí? Pues hay 3. ¿Cuántos deben haber aquí? Pues otros 3. ¿Sí? Hay 3 carbonos. Entonces, ahora, ¿cuántos hidrógenos hay acá? Pues hay 8. ¿Cuántos hidrógenos de este lado? Solo hay 2. ¿Cómo hago o cómo convierto este 2 en 8 para que sean cabales los hidrógenos? Pongo un 4 acá. 4 por 2, 8. Ya son 8 hidrógenos, 3 carbonos. El hidrocarburo ya está bien. ¿Qué me falta? Ver el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 4 aquí del agua y 6 acá, que sería del dióxido de carbono. Entonces serían 10 oxígenos. ¿Cuántos tengo aquí? Solo 2. Para que esto me cuadre, aquí deben haber 5. 5 oxígenos. O más bien 5 moles. 5 por 2, 10. Y ahí está. Esa balanceada, ese es el ejemplo. Entonces,
la estructura siempre hace la misma. Es más, pueden escribirlo de una sola vez y luego solo se quedan balanceando esto. Que por tanteo creo que todavía se acuerdan que el contenido que viene después de todo esto que veamos, del tipo de reacciones, viene el balanceo de ecuaciones. Pero el tanteo cualquiera se acuerda, pues cuando estaban en tercer ciclo ustedes lo hicieron. Bien, con eso cerramos entonces con la explicación de del tipo de reacciones por su estructura. No sé si les pareció que fue mejor así o si prefieren que siga utilizando creo que se salió de cuadro el ejemplo. No sé si van a preferir que siga usando la pizarra o que utilice presentaciones. Creo que con el de ustedes, con la tarea de ustedes no había errores, que con primer año creo que tuve un error de escritura. No sé cómo le puse reacciones químicas, era el de ustedes. Y entonces ahí están preguntando unos individuos. Pero con el de ustedes creo que estaba claro con esto. Acuérdense la entrega en Santillana. Si no han iniciado, bueno, yo creo que sí, ya entregaron tareas de las otras materias en Santillana, así que creo que ya saben cómo va. De ahí por lo demás, pues yo espero que estén ya más relajados y no se preocupen que yo no voy a correr. Oigan, si es necesario volver a explicar, lo volvemos a hacer, pero vamos a ir más despacio. El balanceo, ¿quién está preguntando? Ah, sí, es Carlos. El balanceo viene después en el contenido otro, después que veamos el tipo de reacciones por su energía involucrada, viene el balanceo de ecuaciones. Vamos a ver los tres tipos de balanceo. Nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario y ya no vamos a correr. Así que eso es todo. Vayan a divertirse a mate, carga. ¿Alguien más tiene preguntas? No. ¿Qué pasó? No, si le dije que usted ya la regó conmigo. Miren, ¿y cuántos se conectaron hoy? Sí, como se quiere ir para mate, ya no quiero preguntar nada. Y no puedo ver cuántos conectados hay. Quiero ver. Gracias. Y como 9, sí, son un poco. Bueno, de todos modos, ustedes les comunican de las cosillas que vamos hablando. De todo modo, esto va a estar subido, pero las indicaciones regularmente las corto porque se alarga mucho el video. Aunque en el que les subí de la semana pasada sí estaba casi que todo. Bueno, casi. Bueno, pues yo me despido. La otra semana posiblemente ponga la clase a las 7, oigan.